Qué buena decisión poder venir acá. Y les digo que hay muchos que están viajando, así que debemos estar pendientes porque vayan con bien y regresen también sin novedad. Ojalá, si Dios quiera, que lo hagan. Quiero hacer el siguiente ejercicio esta mañana antes de ingresar a la palabra. Si menciono los nombres de ciertos atletas o de ciertos deportistas, ¿qué viene lo primero a su mente? Así que vamos a ver. ¿Han escuchado de Michael Jordan? ¿Qué diríamos de él? Excelente basquetbolista. Lo que quiero añadir a eso es que el excelente basquetbolista, cuando a su padre le asesinaron, fue el bajón más grande de su vida. Y además tuvo que dejar la NBA. Les voy a dar otro nombre. Mohamed Ali. Boxeador, como que dejó una marca en esa área como el único, ¿verdad? Sin embargo, cuando vino el diagnóstico sobre la situación de Parkinson, esa pelea hasta ahora no la gana todavía. Sigue peleando. Tan estrella, pero de pronto hasta ahí llegó. Les digo otro nombre mucho más fácil. Lionel Messi. Aunque eso podemos discutir mucho, ¿no es cierto? Y podemos decir, no, él no tanto. Detrás de él hay otros. No, pero para los que son fans de él, no hay nadie más, ¿verdad? Pero solamente recordemos lo que pasó en el Mundial del 2014. Y seguidito, casi en el mismo año, la final de la Copa América. O sea, el grande y famoso se desplomó prácticamente, a tal punto de salirse de la selección por un tiempito. ¿No fue así? Ahora déjenme hacer este ejercicio siguiente. No todos van a saber, pero algunos sí. Fue más o menos a los 4 años que se fue para practicar natación en una piscina chiquitita de 4x6 y muy pronto empezó a ganar medallas a nivel de la ciudad. Y mientras pasaba el tiempo, lo que sí salió de todo eso es que por fuera muy tímida, pero por dentro audaz, serena, segura, tenacidad. Lo demostró cuando cruzó no una vez, sino muchas veces el lago San Pablo. Y otros que conocen el cruce de San Vicente, allá en la costa, a Bahía de Caracas, ¿sabe cuánto de distancia hay? Casi 2 kilómetros. Por ahí como a los 6, 7 años para cruzar eso. Y va ganando medallas. Y luego no solamente se queda allí, sino que empieza a competir, lo que lo llaman competir en aguas profundas. Es decir, en el Pacífico, ahí en nuestro mar, en la costa ecuatoriana. Y atreverse a competir allá ya es otra cosa. ¿Quién es? Laurita, sí. Y por supuesto, apenas está en el umbral de la vida. Yo no sé cuántas competencias tendrá que librar. Lo que sí sé, y algún día le pregunté, ¿has ganado todas las competencias? No. Bueno, la verdad es que en esta mañana no quiero salir con estos nombres y estos deportistas, aún pensando en Laurita, que me ha llenado tanto.
La figura que queremos en esta mañana poner en alto, la que nos lleva la palabra a que la conozcamos más, es aquel sacerdote y rey suficiente, perfecto y eterno. Este va a ser el título de hoy día. Un sacerdote rey suficiente, perfecto y eterno. Que no va a tener un bajonazo. Ore conmigo. Señor, traemos delante de ti a esta tu iglesia. Y yo mismo, Señor, pido tu bendición. Que tú seas, Padre. Habla tú a nuestros corazones y permítenos conocerte más, conocer tu palabra y practicar tu palabra. Gracias, mi Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Para recordarles la audiencia a la que el libro o el autor de Hebreos se dirige, ya habíamos dicho, lo vamos a seguir diciendo, escribe no a incrédulos, sino escribe a cristianos, a creyentes. Y eso debe estar claro. Lo sorprendente es que siendo creyentes hay una tendencia, y por eso el autor de Hebreos se dedica a escribir esta epístola, esta carta, este libro, para volverles. Porque la tendencia era ir de regreso a la vieja religión, es decir, al judaísmo. Allí estaba todavía el templo, todavía estaban allí sirviendo los sacerdotes, recibiendo de la gente todas las ofrendas requeridas, dependiendo cuál es la situación. Venían allí con su becerro, su ternera, su toro, su vaca, sus palomas, el grano y todo lo demás para ser ofrecido. Su relación con Cristo parece haberse nublado, y aquí el autor de Hebreos viene haciendo aclaraciones desde el capítulo 1 y ya estamos en el capítulo 7. Y aquí en el capítulo 7, que es bastante largo lo que vamos a ver, yo quiero sintetizar y mostrarles un cuadro para comparar lo que el autor trae en este capítulo desde el versículo 15 en adelante, y yo me iré un poquito atrás aún para hacer la comparación entre el sacerdocio de Cristo y el sacerdocio del templo de los israelitas. Así que siga conmigo la lectura únicamente, pero abra su Biblia y tenga ahí, pues, siguiendo desde los versículos 12 hasta el 24. Y dice así, versículos del 13 al 14 nos habla que el sacerdocio de Jesús viene de la tribu de Judá. Puntual. El sacerdocio de Jesús viene de la tribu de Judá. Es decir, está relacionado con la tribu de Judá. Es la tribu de donde viene el rey. Y solamente recordemos eso. Versículo 12, en cambio, lo opuesto. Los sacerdotes israelitas vienen de la tribu de Leví. Nadie más podía ser sacerdote si no viene de la tribu de Leví. Y ya por allí empezamos a ver cómo marca la diferencia. El Señor no viene de la tribu de Leví para llamarse sacerdote y rey. Versículo 16, versículo 15. Él es un sacerdote diferente, quien es como Melquisedec. Melquisedec, de quien hablamos la semana pasada, ¿no?
Para ser muy rápido, Melquisedec no tiene principio, ni tiene fin, no conoce muerte, no tiene padre ni madre, es rey y sacerdote. Eso es lo que habla acerca de Melquisedec. Versículo 16. En cambio, habla de los requisitos de pertenecer, los requisitos físicos de pertenecer a la tribu de Leví. Es decir, había que, para ser nombrado, para ser invitado, para que goce de este privilegio de ser sacerdote, tenía que revisarse su genealogía y asegurar de que viene de la tribu de Leví, estos sacerdotes. Versículo 16 mismo, Jesús llegó a ser sacerdote. Es sacerdote no por cumplir la ley, no por cumplir la ley. Y una tremenda diferencia con el sacerdocio de la línea de Leví. Versículo 18, el sacerdocio quedó anulado por ser débil e inútil. El sacerdocio, lo dice el autor de Hebreos, quedó anulado por ser débil e inútil. Y vamos a entender esto en lo que viene de esta mañana en el estudio. Versículo 20, que yo le llamaría el versículo central. Este nuevo sistema de sacerdocio fue hecho mediante juramento y fue solemne. Y ya lo veremos más adelante. ¿Cómo ocurre esto? Versículo 20. Los descendientes de Aarón llegaron a ser sacerdotes sin un juramento. Fueron asignados, pero no hubo juramento para ellos. Es más, ellos no son eternos. Versículo 22. Debido a ese juramento, Jesús es quien garantiza este mejor pacto con Dios. Y ya lo vamos a ver, este juramento. Versículo 23. Hubo muchos sacerdotes bajo el sistema antiguo porque la muerte les impedía continuar con sus funciones. No así Jesús, el sacerdote eterno. Y finalmente el versículo 24. Pero dado que Jesús vive para siempre, su sacerdocio dura también para siempre. Ahora mencionarles rápidamente, habían requisitos y requisitos bastante particulares, si lo consideramos. Cuando vamos a Levíticos, el capítulo 12, y desde el versículo 5 en adelante, encontramos que ciertos requisitos que no tienen peso. No deberían raparse la cabeza, no deberían rasurarse, no deberían casarse con cualquier persona, deberían casarse con una mujer del clan de donde venían los sacerdotes. No podían casarse con mujeres siendo del mismo clan, si eran prostitutas, si eran viudas, si eran divorciadas. No podían. Y tenían que casarse con una mujer que sea virgen. Tantos requisitos o requerimientos que se les planteaba. Por eso, de lo que acabamos de leer, lo pone el autor de Hebreos, un sacerdocio inútil. Claro, nos preguntaríamos, ¿pero cómo empezó esto? Lo que sí es bueno recordar es que la proyección del sacerdocio levítico lo vemos luego magnificado en la persona de Jesucristo. Y se cumple perfectamente en la persona de Jesucristo. Y por eso yo creo que sería muy bonito, muy adecuado, mencionarles algo acerca del oficio del sacerdote y del sumo sacerdote.
Porque el versículo 16 dice, Jesús llegó a ser sacerdote no por cumplir con la ley del requisito físico de pertenecer a la tribu de Leví, sino por el poder de una vida que no puede ser destruida. Sin embargo, quiero resaltar algunos puntos del oficio del sacerdote. Uno de ellos, y el más reconocido, es que él es mediador entre Dios y el pueblo de Israel. Mediador. Y ya podemos pensar lo que luego el libro de Hebreos continúa enseñando acerca de cómo Jesucristo llega a ser el mediador. Y por eso le define al sacerdocio levítico como un sacerdocio inútil. Además, el tema de ofrecer sacrificios era parte del oficio del sacerdote. El ofrecer sacrificios para la expiación. Recuerde el término expiación, expiación de pecados. Ellos eran los que se encargaron de cuidar el templo y de actualizar todo, de poner en orden, de remover lo que había que remover y traerlo fresco y tenerlo allí nuevo. Además, eran los encargados de enseñar también los temas de la ley. Estábamos viendo los oficios del sacerdote y lo que él hacía. Entonces hablaba primeramente que él es mediador, él es el que se encarga de los sacrificios para la expiación de los pecados del pueblo, de que eran los que cuidaban el templo, los que enseñan la ley, y además tenían que ser descendientes de Aarón, descendientes de la tribu de Leví. Tenían la responsabilidad de mantener la santidad y la pureza ritual. Ahora, permítame añadir que el sumo sacerdote, que viene de él, la rama de los sacerdotes, quien era escogido de manera muy particular para interceder por el pueblo. Una de las cosas más grandes que hacía el sumo sacerdote era dirigir el culto. Y lo más importante, dirigir el servicio del día de la expiación, cuando se hacía expiación, los sacrificios para borrar el pecado del pueblo. Él se encargaba también, el sumo sacerdote, la responsabilidad que tenía del cuidado de los sacerdotes. Pero otra responsabilidad grande era expiar los pecados del pueblo mediante el sacrificio. Recuerdan que él tenía que entrar una vez al año y con todo el riesgo de no volver a salir del lugar santísimo. Entonces, esa responsabilidad lo tenía solamente el sumo sacerdote. Hay un tema más que debemos traer aquí, dejando esto en claro cuál era la responsabilidad y las actividades del sacerdote y el sumo sacerdote. Quisiera que vayamos de regreso a los versículos 17 y versículo 21. Versículo 17 y versículo 21. El 17 dice, y el salmista lo señaló cuando profetizó, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y esta es una aclaración que hace el autor de Hebreos para separar de dónde viene el sacerdocio del Señor, de Jesús. Y lo alude a que el salmista lo señaló cuando profetizó.
Así que pronto vamos a ir al Salmo 110, pero déjeme leer el versículo 21 también, donde dice, pero había un juramento con relación a Jesús, pues Dios le dijo, el Señor ha hecho un juramento y no romperá su promesa. Tú eres sacerdote para siempre. Así que en el Salmo 110, lo llamaríamos uno entre los salmos mesiánicos y uno de los salmos más importantes que encontramos. Y allí vemos que en el versículo 1, primeramente, el salmista dice, Jehová dijo a mi Señor. Vamos entendiéndolo. Jehová dijo a mi Señor. ¿Quién es Jehová? Jehová Dios. Dijo a mi Señor. ¿A quién dijo? Dijo a Jesucristo. El testimonio del salmista es muy particular. ¿Cómo obraba el Espíritu Santo en él para que él pueda relatar esto que ocurre entre Dios mismo, entre Jehová Dios y Jesucristo? Jehová dijo a mi Señor, ¿qué le dijo? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El salmista se proyecta hacia el futuro eterno y le permite ver y entender lo que está pasando con este Jesús, el sacerdote eterno. Vamos al versículo 4. Y el versículo 4 dice, juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Juró Jehová y no se arrepentirá. Es nuevamente el testimonio profético del salmista, relatando lo que Dios está haciendo con Jesucristo. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El salmista tenía una idea clara del orden de Melquisedec, y no solamente eso, pero sin duda, él entendía muy bien de lo que revisamos la semana anterior, de ese encuentro entre Melquisedec y Abraham. Y el versículo 5 añade algo más. Dice, el Señor está a tu diestra. Otra vez habla de que Él está a la diestra. Recuerda que cuando hablamos de Melquisedec, Él es sacerdote y Él es rey. Cuando le pone a la diestra, es que le entrona al Hijo. Él es rey. Él es rey. Pero además vamos a ver también que Él es sacerdote. Entonces, versículo 5, el Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de la ira. El orden de Melquisedec. Y se refiere a aquel salmista. Y Hebreos, por supuesto, el autor, trae esto para dejar en claro. Y cómo no, nuevamente hacer la lista acerca de Melquisedec. Él es rey y sacerdote, no tiene genealogía, no tiene principio, no tiene fin. Pero además, por supuesto, hablando ya de Jesucristo, Él no viene de la tribu de Leví, sino de la tribu de Judá. Y se le atribuye a Él perfección y eternidad. Perfección y eternidad. Este es el marco claro acerca de Jesucristo. Pero me llama la atención cuando el autor de Hebreos
cita lo que está en los Salmos y hace referencia a la experiencia de Melquisedec frente al Padre de la fe. Versículo 17, volviendo a mencionarles allí, a leer, y el salmista lo enseñó cuando profetizó: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Pero había un juramento con relación a Jesús, pues Dios le dijo: el Señor ha hecho un juramento y no romperá su promesa. Tú serás sacerdote según el orden de Melquisedec. Ahora, cuando hablamos del juramento, nos lleva a entender, esta es la única vez. No, hay un hilo de juramento que viene desde el Antiguo Testamento con Abraham. Y por supuesto, cuando llega Abraham, ese mismo hilo de juramento continúa. Y debemos entender el juramento que Dios hace cuando fueron invitados los varones de Dios para hacer un juramento. Al fin Dios termina haciendo el juramento bajo su propio nombre. No lo hace con el hombre. Y aquí el juramento que hace con respecto a Jesucristo, ese juramento es solemne. Y lo pone a Jesucristo como Rey y sacerdote eterno. Siendo entonces Jesucristo el sumo sacerdote, hay una actividad, hay una responsabilidad, hay un hecho innegable de parte del Señor que tiene relación con este término, expiación, lo que encontramos en la lectura anterior. Y la palabra expiación nos lleva a entender el acto de borrar. Eso es lo que significa expiación. Borrar, quitar, tapar. Y Jesucristo, con su sangre, con su muerte, con su obra, nos habla de que Él es suficiente para cubrir, borrar, perdonar el pecado de cada uno de nosotros. Así que expiación, que significa cubrir o limpiar o borrar, habla más bien de la gracia redentora, de remover los efectos negativos y degradados de cada uno de nosotros, los que estaban en nuestro contra. A esta palabra expiación, que no es una palabra común, porque cuando hablamos de expiación, tenemos que recordar, eso tiene que ver con que Él borró mi pecado. Por eso hablamos de que Él es suficiente y Él es eterno. Pero a esto se asocia la palabra redención, porque la expiación sin redención no tendría toda la claridad necesaria, pero la redención habla acerca de la muerte de Jesús por nosotros. Pagar el precio, ¿verdad? Pagar el precio. Así que todo esto permite la cancelación de nuestra culpa y, por supuesto, cuando pensamos en los creyentes que recibieron la carta de Hebreos, parecen no haber tenido claridad y estaban muy interesados en su sacerdocio
de trasfondo levítico. Deben haber leído la experiencia de Melquisedec con Abraham y deberían haber entendido la enseñanza del salmista. Pero luego el evangelio que se les predicó parece no haber tenido toda la claridad necesaria para que ahora tengan esta tendencia de volver atrás. Y el autor de Hebreos trae este tema para trabajar con ellos y demostrarles qué está pasando con la salvación. ¿Qué es lo que ha hecho la salvación en ellos? ¿Por qué la tendencia a volver atrás? Vamos al versículo 25, que para mí pasa a ser el versículo central. Capítulo 7, versículo 25 dice: por eso puede salvar una vez y para siempre a los que viven, a los que vienen a Dios por medio de Él, quien vive para siempre, a fin de interceder con Dios a favor de ellos. Tomen nota. Este debería ser el versículo que lo memorizamos junto a Juan 3:16, a Juan 1:12, a todos los versículos clásicos, porque este versículo encierra una verdad gloriosa. Es inmenso. Aquí se centra todo. Los detalles que encontramos en el capítulo 7 de Hebreos o en todo el libro de Hebreos. Qué bueno que empieza con esa palabra, por eso, por toda esta explicación de que el sacerdocio levítico es un sacerdocio inútil. El sacerdocio, según el orden de Melquisedec, es eterno. Se refiere a Jesucristo, el que ha hecho todo lo necesario. Así que llegamos acá al propio tema de cuestión, la salvación. Por eso, por todas estas situaciones, Jesucristo vino y murió. Por eso es que el evangelio ha sido traído a todos nosotros, para entender con claridad quién es Jesucristo y no depender de las experiencias del pasado, de las experiencias que nos rodean. Por eso puede salvar una vez y para siempre a los que viven o vienen a Dios por medio de Él, quien vive para siempre, a fin de interceder con Dios a favor de ellos. Pues noten que aquí hay 3 partes en este versículo. 3 partes puntuales. Diríamos, la salvación tiene que ver con estos 3 puntos, claro. ¿En qué sentido? La salvación es una vez y para siempre. Con esta línea únicamente diríamos, lo que no nos queda claro en ciertos lugares de la enseñanza donde da la idea de que de pronto la salvación no es para siempre. Bueno, aquí lo tenemos. El segundo es que la salvación es a los que vienen a Dios, es para los que vienen a Dios por medio de Él, quien vive para siempre. Y número 3, la salvación, y quiero llamarlo así, es objeto de interceder con Dios a favor de nosotros. Así que déjeme desarrollar un poquitico. Vamos a la primera parte de este versículo 25. Una vez y para siempre. Y aquí tengo que acudir.
¿Qué es lo que realmente dice el autor original del libro de Hebreos en el idioma griego? Es exacto lo que dice en nuestro idioma y no necesariamente es así. Y es fascinante porque en la mayoría de las traducciones es como que se le simplifica lo que encontramos aquí. El tema de una vez y para siempre podemos verlos en dos aspectos. El primero, que tiene que ver con temporalidad, significa para siempre o significa eterno. Es eso lo que significa. Pero luego, el segundo aspecto tiene que ver con lo cualitativo. ¿Cómo es esta salvación? Es completa, es total, es eterna hasta el sumo grado. De modo que dudar que la salvación ahora es y mañana no es. Vamos en contra del concepto de la temporalidad, de que se nos dio un regalo eterno. Diríamos, ¿y qué pasa con mis pecados horribles que de pronto me ha hecho alejar por años de la iglesia? Bueno, el mismo autor de Hebreos, en lo que ya estudiamos anteriormente, decía, cuidado, esta salvación es segura porque no podemos entrar en el proceso de otra vez crucificar al Señor para otra vez pedirle perdón. No podemos llegar a ese punto. Así que tomemos en cuenta lo que implica esto con respecto a la salvación. Y sí, la implicación es de que Jesús no solo salva por un tiempo limitado a los creyentes, no solo salva de ahora hasta el día cuando yo de pronto me encuentro caminando mal y la salvación ya no tiene ningún efecto. Yo puedo luchar con ese pensamiento si es que realmente no entiendo la fe en Jesucristo. Y por eso debemos estar en la palabra, para tener una claridad con respecto a qué es la salvación, qué implica la salvación. No nos salva por pedacitos. Y luego me arrepiento y otra vez vengo y otra vez, y este periodo, ¿por cuánto tiempo seré salvo? No, el Evangelio no presenta de esa manera la salvación en Cristo. La salvación en Cristo lo podemos llamar es exhaustiva. Es viva, vibrante, es continua. No deja ningún cabo suelto. Es completa para cada uno de nosotros. Tiene que ver con mi aspecto espiritual, con mi alma. Tiene que ver con mi cuerpo. Es total. Así que recordemos esta primera parte del versículo 25. La salvación, para verlo en dos aspectos. En su temporalidad es eterna y en lo cualitativo es permanente, es exhaustiva, es eterna, no se termina. Pero vamos a la siguiente parte, donde encontramos que los que vienen a Dios por medio de Él, ellos son los que encuentran la salvación. Los que vienen a Dios. Pero los que vienen a Dios
está hablándonos de aquellos que ya conocen a Cristo. Y aquí hay algo para ir aclarando. En el idioma original, venir o acercarse está en un tiempo que nos permite ver que esto es continuo. En otras palabras, no puedo simplemente quedarme con la idea de que yo me salvé en el 2000, bueno, yo personalmente en 1970. Solimos mencionar cuando yo me salvé como un hecho del pasado. El versículo 5 nos lleva a entender, no es un hecho del pasado. Si bien es cierto, ahí se inició, no es un hecho del pasado y ahí queda aislado y quieto. Lo que aquí nos dice es que los que vienen a Dios y a través de Jesucristo están en una posición particular de que se salvaron y hoy sigo siendo salvo, sigo celebrando mi salvación. Por decirlo así, sigo salvándome. Ahora recuerde que la salvación, desde la perspectiva de Dios, no está sujeta a tiempo, a espacio. Y por ende, entonces no puedo hablar de la salvación como algo estático. La perspectiva del autor de Hebreos es que aquí te salvaste ayer y hoy esa salvación es activa. Y sigues con esa salvación todavía muy activa, ¿verdad? ¿Estamos claros con eso? Aclaremos la implicación. No se refiere entonces solo a quienes vinieron a Dios una vez en el pasado, sino esta frase hace referencia a que se mantiene a través de su estilo de vida, verificando, afirmando, esta es la salvación. Esta salvación es viva. Esta salvación es activa. Seguimos, por decirlo así, acercándonos. Seguimos acercándonos. Yo creo que el desafío planteado para la audiencia del libro de Hebreos era eso. O experimentaron esta salvación activa, viva, demostrada a través de su estilo de vida, o es una decisión del pasado. Miren, la decisión del pasado puede ser la que nos acompaña a nosotros por no tener claridad con esta enseñanza. Cuando yo suelo entonces dar el testimonio, yo me salvé en pasado, tiene una implicación limitada. Y qué bueno es cuando hablamos de que yo soy, de que yo celebro, de que yo vivo y que yo experimento. No es un evento estático, la salvación. Vamos más adelante y vamos a la tercera parte donde encontramos de que el Señor intercede con el Padre por nosotros. Ahora tenemos que recordar de que vez tras vez los evangelios nos ratifican de que el Señor Jesús está a la diestra del Padre.
Y el Señor desde allí, Él intercede. Y el término de la intercesión, el término técnico en el original, en realidad es un término de carácter legal. Es como que el abogado está frente al magistrado intercediendo por el necesitado. Y cuando nos hemos encontrado, ¿qué es lo que el Señor hace? Lo que dice las Escrituras, lo que dice en Primera de Juan. Abogado tenemos a Jesucristo, que intercede por nosotros. Aquí hay algo que quizá necesitábamos tener más profundidad para entenderlo. Cuando Jesucristo nos salvó y además nos dice que está a la diestra del Padre y que Él intercede por nosotros. Esa intercesión, entiendo, no es una intercesión de súplica, más bien pasa a ser una intercesión de presentación de credenciales allí en la presencia del Padre. Todo el sacrificio. Este sacerdote y rey eterno intercede por nosotros. Podemos de pronto dejarlo en el plano de que Él intercede por mí cuando yo tengo una necesidad X. De que Él intercede por mí cuando yo he fracasado acá. Pero aquí en el marco de la salvación está ratificando lo perfecto, lo eterno, lo suficiente. No es un momento de clamar por una situación X que me ha pasado hoy día. Es la intercesión continua y eterna por la salvación de cada uno de nosotros. Así que la salvación es segura y es eterna. Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Es muy bonito que hablemos de que Él intercede por mí aún cuando yo tengo un viaje, cuando yo tengo una situación, un problema. Yo creo que hay mucho de la Escritura que garantiza de lo que como iglesia podemos hacer el uno para el otro, pero la intercesión del Señor tiene que ver con la ratificación de que los hechos de Jesucristo son suficientes, son eternos. Ahora déjenme leer rápidamente lo que queda en el versículo 26, 27 y 28. La afirmación, la invitación que hace el autor de Hebreos. Versículo 26 dice: Él es la clase de sumo sacerdote que necesitamos. Qué bueno, márquelo. Él es la clase de sumo sacerdote que necesitamos. Versículo 27. No tiene necesidad de ofrecer sacrificios cada día. Qué genial. Esto para nosotros no tiene tanto peso como debe haber tenido para los receptores de la carta, que eran judíos, que todavía querían tomar el sacrificio y llevárselo al templo y hacer todo el proceso. El autor de Hebreos está diciendo: olvídense de los sacrificios. Pero traigamos a la mesa de estudio y reflexionemos. Si nosotros de pronto no nos encontramos buscando hacer lo mismo, no tienen necesidad de ofrecer cada día. Jesús lo hizo una vez y para siempre cuando se ofreció a sí mismo como sacrificio por los pecados del pueblo. Grandioso. Y vamos al versículo 28 para terminar.
En esta traducción dice, Dios nombró a su Hijo mediante un juramento, y su Hijo ha sido hecho el perfecto sumo sacerdote para siempre. Le vuelve a ratificar, y para nosotros la bendición más grande es saber en quién confiamos y en quién creemos. Más adelante en el capítulo 9, versículo 12 dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Sabe? El tema de que Él intercede por mí es inmenso, es incomparable. Deberíamos entonces, y les invito esta mañana a salir de acá, ¿cuán privilegiado soy? Que mi Dios no está suplicando por el perdón o porque me vaya bien acá. Es hablando de ese pacto, hablando de esas seguridades, la intercesión de que su hecho garantiza a todos los que creemos en Él. Si no hay esa seguridad, ¿cómo no dejar este llamado? Mientras hay tiempo y mientras hoy Dios le ha dado vida y tenga que entregar su vida al Señor, hoy es el día. Y qué bueno entrar en este proceso. Mi salvación es eterna y mi Señor intercede por mí por la eternidad. Vamos a orar. Querido Padre, en esta mañana te damos gracias por tu palabra.